Estimados estudiantes, un gusto saludarles. Hoy continuamos con un contenido bien importante que forma parte del módulo y para el cual voy a entrar en bastante detalle porque me interesa que ustedes lo puedan comprender muy bien, dado que es un tema sensible al interior de los colegios, ¿ya? Y por eso un profesor que se está formando como ustedes requiere manejar bien lo que es el concepto de OPD, que es lo que vamos a abordar hoy día, ¿ya? Por lo tanto, les quiero invitar a formar parte de esta clase donde vamos a profundizar en esta organización, qué es, qué significa, cuál es su propósito, cómo se articula, con quién trabaja, etcétera. ¿Ya? Así que les invito a que podamos trabajar el contenido de hoy. OPD significa, o es la sigla, Oficina Protección Derechos de la Infancia. ¿Ya? De ahí viene OPD. Por lo tanto, esta es una oficina, una organización que trabaja eh, y que tiene un propósito bien específico que lo vamos a ir conociendo. Es la OPD. Esta oficina es una importante contribución para incrementar las acciones de protección y prevención para niños, niñas y adolescentes vulnerables de nuestro país. Esta es una organización que lo que pretende es trabajar en pos de la protección y prevención, ¿cierto?, de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Tiene presencia en la mayoría de las comunas de Chile. No todas las comunas cuentan con una oficina concreta, ¿cierto?, material que pueda trabajar eh, como OPD. Sin embargo, las provincias, por lo menos las provincias de nuestro país, cuentan con el acceso a una oficina en la cual se puedan derivar los casos donde ha existido vulneración de derechos de niños, niñas u adolescentes. ¿Cuál es el propósito de la OPD? Bueno, en primer lugar, diríamos que es ejecutar una estrategia de intervención integrada entre Carabineros de Chile y la municipalidad de la comuna, en particular, a fin de realizar una intervención psicosocial directa y oportuna para atender a todos los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad que han sido vulnerados en sus derechos. La OPD entonces, en particular, uno de los propósitos es que efectivamente interviene como una organización de profesionales que está constituida particularmente por un equipo de psicólogos, de asistentes sociales y de abogados. Estos tres profesionales articulan, accionan esta intervención en pos de garantizar el respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Ya? Por eso es que esta es una organización que poco a poco ha ido trabajando con los colegios, porque el colegio es una instancia donde conocemos los niños, las niñas, y nos enteramos muchas veces de situaciones en las cuales las familias, los adultos, los padres incurren en faltas que están vulnerando derechos de los menores. La OPD hoy día está trabajando, diríamos, con prácticamente todos los colegios de Chile o los colegios conocen la OPD y el trabajo que tiene. En segundo lugar, el propósito que tiene la OPD también es brindar apoyo a menores de edad. Ya sabemos, menores de 18 años, que han participado en infracciones de ley, contribuyendo con esto a la superación de las situaciones de vulneración y o a la interrupción de conductas transgresoras. Es decir, menores que están en consumo de algún tipo de droga, que están en la calle, que son infractores de la ley, que cometen algunos delitos,
más que estar pensando en las sanciones que se van a aplicar, sanciones punitivas, la OPD lo que hace es garantizar un apoyo para estos menores de edad y un apoyo psicosocial, un apoyo legal que permita que estos menores puedan mejorar en su conducta. Generalmente no cuentan con apoyo familiar, no cuentan con un apoyo de una red. Lo que hace la OPD entonces es garantizar que ellos se sientan apoyados y que puedan recibir efectivamente elementos que les permita crecer y desarrollarse como un niño, como una niña, en un contexto de mayor, diríamos, normalidad. Bien, otro elemento importante de la OPD. Recién lo decíamos que la OPD se ha ido incorporando al trabajo del colegio. En nuestro país los niños, niñas son sujetos de derecho y esa es la idea. Entendemos que todos los niños y niñas, adolescentes, son sujetos de derecho. ¿Qué significa eso? Que cada uno de ellos tiene derechos humanos garantizados que deben ser respetados. Lo cual significa que si estos niños, estas niñas, estos adolescentes tienen sus derechos protegidos, nosotros, especialmente los adultos, profesores en el área escolar, tenemos que efectivamente asegurarnos y garantizar que estos derechos estén efectivamente protegidos, tanto en el colegio como en el hogar de estos niños. Por eso que aquí el papel del profesor, de la profesora es bien importante, porque nosotros tenemos este contacto, este vínculo con los padres, con la familia de estos menores. Cada colegio se focaliza en el derecho de los niños. ¿Y en qué se focaliza? En que efectivamente aseguramos que los niños reciban educación. ¿Ya? Es un derecho que cada niño, cada niña tiene, recibir educación, a que los adultos responsables velen por su adecuada seguridad, salud física y mental. Hoy no da lo mismo que un papá, una mamá, un tío, una abuelita quiera hacerse cargo o no quiera hacerse cargo de la educación de los menores. Nosotros como establecimiento, como colegio, tenemos que garantizar que efectivamente esta familia, constituida por la estructura que sea, tiene que hacerse responsable de la crianza, educación y seguridad de los menores. También el colegio aquí es importante porque tiene que ver que efectivamente los padres sean responsables frente a los niños, frente a las niñas, particularmente los padres. Cuando no están los padres, tenemos que asegurar los adultos que viven con estos menores que se hagan responsables de la crianza de estos menores de edad. Y en la base de que cuando vemos como colegio, profesores, inspectoría, dirección del colegio, cuando nos informamos, cuando sabemos que hay derechos de un niño, de una niña, de nuestro alumno, que está siendo vulnerado, es obligación para el colegio, para todo colegio en Chile, es una obligación denunciar siempre el maltrato al menor o la vulneración de sus derechos. Lógicamente, uno tiene que buscar las formas para poder hacer o para poder comunicar esto a la familia, pero hay casos y casos en que, ya lo vamos a ver después, esto se comunica. Muy bien. Vamos a ahondar un poquito en lo que acabo de decir recién sobre el maltrato infantil, porque hay algunas ideas preconcebidas de entender que el maltrato es solamente un golpe. Vamos a ver que es más que eso. Cualquier acción u omisión no accidental de parte de los padres o cuidadores que provoca daño físico y o psicológico a un niño es una agresión, es decir, un maltrato.
Por lo tanto, tenemos que entender que aunque no provoque un accidente, no provoque un daño físico, estamos también hablando de maltrato. ¿Por qué esto? Porque se supera la creencia que solo es maltrato el golpe o la agresión física. Esa idea se supera. Gritar, por ejemplo, amenazar, discriminar, también son formas de maltratar a un menor. Esto no olvidarlo porque es muy importante en la formación de los padres y apoderados, que ellos manejan esta antigua escuela de pensar que yo no le he pegado, si yo no lo toco, pero es que hay otras formas también de maltrato que las vamos a conocer. El maltrato puede ser, y aquí tenemos las características, abuso físico, que es lo que generalmente los papás, los adultos entienden como maltrato, solo el abuso físico, golpes de puño, empujones, quemaduras, correazos, tirones de pelo, etcétera. ¿Ya? Los padres, los adultos se quedaron con esta escuela que lamentablemente fue la escuela de 30, 40, 50 años atrás, en la que los padres de esa época educaban, formaban a sus hijos utilizando estas prácticas, que generalmente eran agresiones de tipo físico. Pero además hoy día entendemos que también está el abuso desde otra perspectiva, el abuso emocional, que también es un maltrato. Descalificaciones, insultos, gritos, indiferencia o cualquier otra conducta que tenga la finalidad de afectar la autoestima y valoración del niño o la niña es objeto de maltrato. Fíjense ustedes lo delicado que es, porque nuestra labor como profesores, como profesoras, tener presente esto significa que a un niño o una niña, nuestro llamado de atención no puede herir la autoestima de un niño, no puede descalificarlo. Por lo tanto, frente a una tarea no realizada, a una equivocación, yo me tengo que cuidar qué expresiones utilizo. Porque si le digo, mire el tontito, nuevamente no eres capaz, tú nunca entiendes, ¿ya? Son expresiones que van leyéndose como un maltrato, como un llamado de atención que, cuyo propósito es que el niño se sienta mal. Por lo tanto, poner atención en que eso también implica entender maltrato desde un abuso emocional. El abandono físico, emocional, también son formas de maltratar. Desde mi experiencia me he enterado de situaciones en las cuales papá y mamá, por ejemplo, no daban de comer a los hijos, a los niños de primero y segundo básico. ¿Ya? Niños que llegaban al colegio sin comer, sin desayunar, sin almorzar. Eso también es un maltrato. Niños que no se sienten queridos, que no se sienten protegidos, que no se sienten cuidados por estos adultos, también es una forma de maltrato. Y también, que es un elemento que se agrega y que hoy día lo tenemos que manejar, niños, niñas que son testigos de violencia. Estos adultos pueden decir en un momento, pero profesor, profesora, si ni los tocamos, estos niños estaban fuera, ellos no les tocamos ni un pelo, ¿ya? Pero resulta que estos niños estaban escuchando los gritos de la mamá o de la abuelita o del familiar que sea, ¿ya? Estaban escuchando cómo se quebraban las cosas, observando efectivamente estas conductas agresivas de uno de los integrantes de la familia. Y eso también es un maltrato de tipo psicológico, de tipo emocional, porque el niño lógicamente se va a ver afectado por esa situación que observa. Muy importante, y en la segunda parte lo voy a explicar, que cuando empezamos a ver este tipo de maltrato
en los niños, tanto físico, emocional, ¿cierto? O que son víctimas de observar situaciones que son muy impresionantes para ellos, se hace indispensable manejar estos tres elementos que se trabajan mucho en el colegio y que como profesores tenemos que manejar. ¿Qué es lo que es una sospecha? ¿Qué es lo que es una negligencia? ¿Qué es lo que es un delito? A continuación, en la segunda parte, lo vamos a ver. Bien, vamos a ver entonces estos tres conceptos que, como decía recién, son muy importantes manejarlos a cabalidad, porque en el colegio un profesor, una profesora, un asistente de la educación, un inspector, un directivo, se hace necesario, indispensable que estos conceptos los manejemos, porque son ellos los que justamente tienen que eh, hacer la distinción conceptual de saber en qué momento nosotros podemos hacer una denuncia. Y para ello, estos tres conceptos son fundamentales. Vamos a ver. ¿Qué es una sospecha? La palabra sospecha hace referencia tanto a la acción como al efecto del verbo sospechar, término integrado por el prefijo sub, que indica debajo, y por expectare, que hace referencia a la acción de mirar o contemplar. Por lo tanto, de acuerdo a esta nomenclatura, podríamos entender que es mirar por debajo. ¿Ya? De ahí tengo la sospecha. La sospecha se conforma por creencias que surgen hacia algo o alguien basándose en conjeturas, presunciones, señales o indicios. ¿Ya? Algo nos da señales, tengo como la duda, la impresión de que algo ocurre aquí. Esa es la sospecha. Algunos ejemplos: sospecho que Juan se está copiando en el examen porque mira demasiado la hoja de su compañero. Tengo la sospecha, ¿ya? Hay indicios, hay conductas en él que me hacen sospechar. La sospecha de que los síntomas que presento pueden ser de una enfermedad grave me tienen preocupado. Tengo la sospecha, tengo la duda, ¿cierto? En segundo lugar, ¿qué es una negligencia? La negligencia, del latín negligencia, es la falta de cuidado o el descuido. Una conducta negligente, por lo general, implica un riesgo para uno mismo o para terceros y se produce por la omisión del cálculo de las consecuencias previsibles y posibles de la propia acción. O sea, cuando soy negligente es que soy irresponsable con mi conducta, o es una conducta irresponsable, soy negligente, ¿ya? Dejo de hacer lo que tengo que hacer. Ejemplo: una persona que habla por teléfono mientras conduce un vehículo está cometiendo una negligencia, porque sabemos que esa conducta implica, y lo hemos aprendido muchas veces, ¿cierto?, que no corresponde porque coloca en riesgo la propia vida y la vida de los demás. La negligencia, por lo tanto, la vamos entendiendo como una conducta que coloca en riesgo mi propia vida y la de los demás. ¿Ya? La negligencia está penada por la justicia, ya sea civil o penal, según el caso. Ser negligente no es un detalle, no es algo menor. Y a la luz de nuestra experiencia en los colegios, lamentablemente, desde mi experiencia, los adultos, padres, familiares, lamentablemente muchas veces son negligentes. Por lo tanto, tenemos que partir de la base de que ellos requieren formación, requieren una toma de conciencia, de darse cuenta
que efectivamente la negligencia es un tema delicado, es un tema muy delicado que ellos tienen que hacer consciente, que tienen que aprender, que tienen que superar la antigua escuela que les decía que solo el maltrato físico era lo grave. Hoy día ser negligente como adulto, como padre, como madre, como abuelita, como tío, también es una falta grave. Lo que es un delito. Un delito es una infracción o una conducta que va en contra del ordenamiento jurídico de la sociedad y será castigada con la correspondiente pena o sanción. Cuando hablamos de un delito estamos hablando, ¿cierto?, de algo mayor, de algo que va, como lo dice la definición, en contra del ordenamiento jurídico. O sea, vamos en contra de la ley. En estricto rigor diríamos que cuando se comete un delito somos delincuentes, ¿ya? Cometer un delito nos hace delincuentes por el hecho de faltar a una norma, de faltar a una ley que estamos pasando a llevar. Algunos ejemplos: el delito contra la vida, el homicidio, por ejemplo. Delitos contra el honor, la calumnia o la injuria, también son delitos que pasan a llevar a otro. Delitos, delitos contra la salud pública, las negligencias de todo tipo, ¿cierto? Negligencias médicas o el consumo de drogas ilegales, etcétera. Delitos contra la integridad física y emocional, ¿ya? El maltrato, que lo hablábamos recién, es una forma que cuando los golpes son severos y están generando un daño muchas veces irreversible en la víctima, estamos hablando de un delito grave frente a la integridad física y emocional de un sujeto, y con mayor razón de un menor de edad. Delitos de tipo sexual, que muchas veces lamentablemente nos enteramos por los medios de comunicación. Ustedes, aquí a modo de ejemplo, hay un flujograma de atención a niños y niñas y adolescentes menores de 15 años en situación de abuso sexual. Fíjense ustedes la OPD, cómo articula, cómo se accionan distintas operaciones para poder abordar un caso que lógicamente cuando constituye delito no es solo una respuesta, se articula toda una organización, una acción, lo que se llama aquí un flujograma, para poder atender, apoyar a la víctima, ¿ya? No es una cuestión tan fácil, porque se interviene la psicóloga y luego el asistente social y se ve que este caso es grave, se tiene que hacer parte de esta acción el abogado. Y el abogado va a hacer toda una denuncia en contra de los adultos responsables que se hace llegar a tribunales de la familia, buscando que efectivamente se haga justicia frente a esta vulneración de derechos que ha sufrido un menor de edad. Entonces, fíjense bien de que hay toda una organización, una planificación, una acción que no es de reaccionar, sino más bien de un estudio, un análisis acabado de las situaciones que ocurren en un menor de edad. En este flujograma, en estas acciones, el profesor, la profesora, en algún momento va a participar, porque él se ha sido testigo o, o se ha enterado de alguna situación que ha ocurrido y que el niño le ha contado en el colegio. Lógicamente, los encargados de la OPD van a tomar contacto para ver de qué manera este profesor, esta profesora puede informar lo que el niño le ha comentado. Algo importante, se sospechará, y esto lo vemos desde la perspectiva en el colegio sobre todo, se sospechará negligencia cuando hay
descuido en los cuidados y o atención de salud oportuna según la enfermedad o accidente que presenta. Nos referimos aquí a los niños o niñas. Descuido en la higiene y o presentación personal. Me tocó a mí conversar con una apoderada, ¿cierto? Que efectivamente la gran mayoría del curso se burlaba de uno de sus compañeros porque su ropa olía mal, porque efectivamente este niño se veía muy descuidado en su ropa. Este niño sufría tremendamente y era un lolo ya de sexto o séptimo por ahí. Y este niño ya estaba acostumbrado a andar con su ropa así que no olía bien, ya que se veía una ropa que no estaba lavada. Por lo tanto, de inmediato tomamos acciones para entrevistar a la mamá y que nos explicara por qué permitía que su hijo estuviera en esas condiciones. Y nos enteramos que efectivamente en la casa no tenían agua. Por lo tanto, es importante también enterarse qué es lo que hay detrás. Aún así, aún así, esta mamá tenía que velar por la higiene de este menor. Por lo tanto, lo que solicitamos es que ella viera alguna red de apoyo o viera algún familiar con quien este niño pudiese recibir las medidas de higiene necesarias. Pasó una semana y eso se pudo solucionar y efectivamente el chico se sentía mucho mejor. ¿Ya? Eso es cuidar que no exista esta vulneración de derechos. Y no fue necesario derivar a la OPD, ¿ya? Porque logramos conversar con la mamá, llegar a un acuerdo rápido para que se tomara una acción reparatoria. Otra sospecha de negligencia, retirar tarde a un niño o una niña del colegio. Cuando hay un papá que se demora media hora, una hora en ir a buscarlo, uno podría empezar a sospechar que aquí hay una negligencia, que hay un daño. ¿Recuerdan cómo lo íbamos entendiendo la negligencia? ¿Ya? Que hay un daño para este menor que se siente abandonado porque no lo van a buscar. El jardín, el colegio está solo, no hay nadie, solamente quedan dos, tres personas y el niño la sensación que tiene es que está abandonado. Por lo tanto, empezamos a sospechar que si esta conducta de parte de los padres, de los adultos, se empieza a repetir, ahí tenemos que colocar ojo porque posiblemente hay una negligencia de parte de estos adultos que no retiran a este menor a la hora indicada. Un niño es retirado o una niña en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas, ya sea de la casa o ya sea del colegio, ¿cierto? Si ocurre eso, ahí hay una negligencia de parte de esos adultos. Un niño o una niña es retirado por personas no autorizadas en su ficha de matrícula. Que venga otra persona que desconocemos en el colegio y que diga, no, si a mí me pidieron que yo viniera a retirar a Marcos o a Carolina. Eso también da la sospecha de negligencia porque no está en la ficha de matrícula. Niño o niña que ingiere productos tóxicos, medicamentos, cloro, etcétera, ¿ya? Lógicamente ahí podemos sospechar que hay una negligencia porque falta el cuidado frente a algo tan peligroso. Niño o niña sale del hogar y o establecimiento sin supervisión de un adulto, entre otros, ¿ya? El no supervisar, el no estar pendiente de un niño o de una niña también es una sospecha de negligencia. Los niños, las niñas menores de edad, incluso 14, 15, 16 años, requieren permanentemente la supervisión de un adulto. Atrasos e inasistencia reiterada. Uno en algún momento como profesor, como profesora puede decir algo le pasó, estará enfermo, tuvieron algún problema. No es tan así. Esa inasistencia tenemos que saber el motivo del por qué faltó a clases. Un día o varios días tenemos que saber el motivo. Porque si la mamá, el papá o la abuelita decidieron que no fuera a clase porque estaba lloviendo, porque hacía frío, empezamos a sospechar que ahí hay una negligencia. No son motivos para que un niño falte a clases. Un niño o una niña permanece sin presencia de adultos en el hogar.
Y lamentablemente nos enteramos muchas veces que hay muchos niños, niñas que quedan solos en la casa, porque no hay otro adulto que los pueda cuidar. La mamá, que posiblemente de una estructura de familia de madre soltera, si la mamá trabaja, no tiene a quién pedirle que les cuide. Por lo tanto, el niño o la niña mayor se hace cargo del cuidado de los menores, cuestión que no corresponde. Ahí ya observamos que hay una negligencia. Hay que buscar la manera, una red de apoyo que permita que esos niños estén cuidados por un adulto. Niño o niña que circula solo por la calle, entre otras cosas, ¿ya? Si vemos un niño que está en esta situación, no es normal. No es normal que un niño ande, y menos cuando es tarde, cuando ya cae la noche, que un niño o una niña ande solo en la calle. Cualquier adulto puede hacer una denuncia porque se observa una negligencia de parte de los adultos que están a cargo de ese menor. ¿Qué es lo que se informa a la OPD? Aquí vamos a ver unos elementos muy importantes como profesores, como profesoras, que tenemos que tener presentes. Cuando se detecte que un niño, niña o joven, adolescente, que reside en la comuna y sea víctima de vulneración de derechos de mediana y o baja complejidad. ¿A qué nos referimos? Estos son los elementos de baja y mediana complejidad. De baja complejidad, ¿qué es lo que se informa a la OPD? El maltrato físico sin lesiones, maltrato psicológico leve, negligencia temporal, dificultad para establecer normas y límites, por ejemplo, testigo de BIF, violencia intrafamiliar. Eso significa BIF. Un niño que ha sido testigo de eso, que han visto cómo le estaban pegando a la mamá o a otro familiar, solo con ser testigo de eso, de esa situación, también se informa a la OPD. Consumo de drogas de bajo riesgo, interacción conflictiva con su medio externo, predeserción escolar, entre otros. ¿Ya? Todas estas características están bajo la categoría de baja complejidad, es decir, hay algo complejo, pero en menor escala. Esto se tiene que informar a la OPD. Si un profesor o una profesora se ha enterado de que un niño ha vivido algún tipo de esta experiencia, tiene que ser denunciado. En segundo lugar, de mediana complejidad, es decir, hay una complejidad un poquito mayor. ¿Cuáles son estas? Cuando hay maltrato físico leve. Y el maltrato físico leve entendemos cuando ya hay algunos signos, algunos hematomas evidentes que son observables. Maltrato psicológico grave, cuando hay un niño muy asustadizo, que llora permanentemente, que está muy nervioso, que está en niveles de estrés tremendamente exagerados, ¿cierto? Estamos entendiendo entonces que hay un niño que ha vivido un maltrato psicológico grave, perdón. Negligencia prolongada, cuando vamos observando conductas de estos adultos que se van repitiendo en el tiempo. Testigos de violencia intrafamiliar, consumo de drogas, conductas transgresoras no tipificadas como delito, deserción escolar prolongada, consumo de drogas por parte de adultos responsables, bullying, entre otros. Si ustedes se fijan, las conductas van siendo como más permanentes, se van dando más presentes en el tiempo. De ahí entendemos que esto configure que van siendo de mediana complejidad. No se dieron una vez, se han ido dando varias veces que el papá retira a los niños tarde. Eso no ha ocurrido una ni dos veces, ha ocurrido 5, 6, 7 veces. Por lo tanto, ya vamos entendiendo que va siendo más complejo. Se informa a la OPD además participación escolar en asistencias injustificadas. Lo que decíamos hace un rato atrás, no sabemos por qué este niño se ha ausentado a clases.
Y no ha ocurrido una, dos ni tres, ¿ya? Han ocurrido varias veces, por lo tanto eso también va leyéndose como negligencia, que son faltas recurrentes, ¿ya? Presentación personal descuidada, al ejemplo que yo les comentaba recién, ¿cierto? Sobre el aseo, sobre la higiene, no presenta materiales solicitados con anticipación. Esto también se puede considerar como un elemento que se informa a la OPD. Lógicamente tenemos que ser criteriosos, porque posiblemente algunas de estas cuestiones las podemos solucionar con el apoderado de inmediato, porque el apoderado no le ve tanta importancia, pero sí tenemos que de inmediato tomar una acción responsable para solucionarlo con los adultos. Baja cobertura de necesidades afectivas, niños que no se sienten queridos, aceptados, que no se sienten reconfortados en su familia. Baja cobertura de necesidades básicas, alimentación, aseo, salud, escolaridad. Niños que están viviendo cualquier tipo de esta experiencia, que se ve la ropita en mal estado, que están algo desnutridos, bajo de peso o que presentan pediculosis. Cualquiera de esas conductas, de esas situaciones observables, ¿cierto? Deberían ser informadas a la OPD. Inasistencia por más de 30 días a clases. Cuando es una situación muy repetida en el tiempo, lógicamente tenemos que informarla, porque no tenemos información, no sabemos la causa de por qué un niño o una niña está faltando a clases. Inasistencia a situaciones de apoderado. Citamos a un papá, citamos a una mamá y también estamos considerando que hay negligencia, porque este papá, esta mamá tiene que asistir al colegio porque para nosotros como colegio es importante tener esta conversación, fomentar esta alianza familia-escuela. Si un papá apaga el teléfono, no responde el teléfono, no toma contacto con el colegio, es porque ahí se observa también negligencia. No está siendo responsable con su labor de papá, mamá, apoderado. Negligencia en acudir a un especialista externo cuando es derivado por los docentes y o dirección del colegio. En algún momento tenemos que pedir al adulto, al apoderado, que su hijo asista a un neurólogo, asista a un pediatra, asista a un otorrino, porque observamos que el niño presenta algún tipo de daño o tenemos la sospecha, ¿ya? Y vemos que este papá, esta mamá, estos abuelitos, el adulto que sea, pasan 2, 3 semanas, un mes, 3 meses que no hacen nada. Eso también es negligencia. Ahí hay un maltrato, una manera de maltratar a ese menor, porque el daño que posiblemente presenta, ese daño en su salud, se está incrementando por el hecho de que estos papás no toman acciones responsables en el momento en que el colegio les pidió. Por lo tanto, eso también puede ser informado a la OPD, que estos adultos no están siendo responsables en ver las atenciones médicas que el colegio está solicitando. No se informa a la OPD, y aquí esto es bien importante. ¿Por qué no se informa a la OPD? Porque lo que vamos a ver a continuación se tiene que informar directamente a carabineros, a tribunales de familia, a fiscalía o policía de investigaciones. ¿Por qué? Porque esto ya es grave. Implica características, acciones de alta complejidad. Lamentablemente también tenemos que decirlo, en el colegio en algún momento se presentan estas situaciones también, ¿ya? Y que hay que informarlas directamente a carabineros o, como lo hemos visto recién, a tribunales. La OPD puede participar, pero en segundo lugar va a participar una vez que la denuncia se ha hecho en carabineros. ¿Cuáles son estas características de alta complejidad? Un abuso sexual infantil y o violación. Eso es tremendamente grave. Por lo tanto, eso se tiene que, en el momento, apenas nos enteramos, informar y denunciar a las instancias
que hemos mencionado recién. Deserción escolar prolongada, no asisten 40 días o más al colegio. Eso es también sumamente grave. Consumo problemático de drogas. Que los menores de edad estén consumiendo droga a temprana edad también se considera muy grave. Peores formas de trabajo infantil. Los niños por ningún motivo tienen que trabajar. Antiguamente, en la antigua escuela, también se vanagloriaba a un niño que trabajaba. Qué lindo, qué hermoso, se le decía, porque va a ser un buen papá, el que hoy día sabemos que no corresponde. Ningún menor de edad puede estar forzado a trabajar. Conductas transgresoras tipificadas como delito. De ahí tendríamos que ver cuáles son, ¿cierto? Robar, asaltar, etcétera. Son conductas que si nos enteramos que un niño está cometiendo, tenemos que informarlas. Familia ausente o conductas altamente negligentes y maltrato grave. Bien lo decíamos recién, ¿cierto? Cuando la familia, cuando estos adultos no están respondiendo responsablemente, están siendo negligentes. Y si eso se repite en el tiempo, es grave. Niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Hay situaciones en que hay niños que saliendo del colegio se quedaban en la calle o que viven en situaciones muy precarias, ¿ya? Donde a los adultos no parece importarles la nutrición de esos niños, ¿ya? Todas aquellas acciones que vemos que son prolongadas en el tiempo, permanentes en el tiempo, las vamos a considerar de alta complejidad y tienen que ser denunciadas a estas instancias pertinentes. Por lo tanto, no se informa a OPD casos en los cuales se detecte grave vulneración de derechos y en virtud a lo establecido al Código Procesal Penal, artículo 177, también tenemos que entender el incumplimiento de la obligación de denunciar los hechos por parte de funcionarios públicos, profesores, directores, adultos, vecinos, papás, ¿ya? Directores de establecimientos educacionales o privados, profesores, dentro de un periodo de 24 horas. Si yo no denuncio, si me entero de una situación y dentro de 24 horas yo no denuncio, se arriesga una multa de 1 a 4 UTM. ¿Ya? Un director, una directora, un representante del colegio, no da lo mismo si él quiere o no quiere. Es una obligación, es un deber para el equipo directivo del colegio informar a, a las instancias que señalamos recién, carabineros, OPD, tribunales, cuando hay situaciones de alta complejidad. Vamos a ver este tema en la siguiente parte. Muy bien, continuemos entonces acercándonos a cómo este tema se va o va siendo parte, ¿cierto?, de lo que es el colegio, que es lo que nos toca de manera más directa. ¿Qué pasa con la vulneración de derechos y el reglamento escolar? Vamos a ver que al firmar la matrícula, los apoderados aceptan el reglamento escolar del colegio. ¿Y qué significa esto? Que cuando un apoderado firma, está aceptando que el colegio tome acciones como la que hemos descrito recién, en la cual se observen negligencias de parte de la familia, de parte de los adultos, van a ser citados para poder explicar qué es lo que ocurre. ¿Qué quiero decir con esto? Que no da lo mismo si un papá o una mamá quiere explicar. Hoy día ya no se toleran estas conductas negligentes. Los adultos, sea quien sea que está a cargo de este menor, tiene que dar explicaciones cuando un profesor o una profesora la solicita. De no haber estas explicaciones frente a la conducta de un menor, vamos a tener sospecha por negligencia. Entonces eso es bien importante, de que
los apoderados, los padres entiendan de que hoy día hay una responsabilidad importante cuando yo matriculo a mi hijo o a mi hija en el colegio. Parte importante de este reglamento es la sospecha de vulneración de derechos, ¿ya? Y que lo acabo de explicar cuando entendemos que estos adultos no están siendo responsables del todo frente a la tutela de este menor de edad. Todo colegio en Chile, por ley, está obligado a denunciar cualquier tipo de vulneración de derechos de un menor de edad. Todo colegio, no es que solo algunos, todo colegio está obligado a denunciar cualquier tipo de vulneración de derechos de un menor de edad, ¿ya? Proteger los derechos de los niños y niñas es una labor compartida entre familia y escuela. Siempre entendemos de que esta alianza que yo les comento, familia-escuela, es indispensable. Si falta el colegio, tenemos un deterioro, ¿cierto?, en la formación de un niño o de una niña. Si falta la familia, lo mismo. Por eso que esta alianza es indispensable. Tanto la familia coloca de su parte como el colegio también coloca de su parte. Todo adulto es un garante de derechos de niños y niñas al interior del colegio y fuera de este. Todos los adultos, un vecino, la persona que está en la calle trabajando, el caballero que tiene un negocio, se observa que hay un maltrato de cualquier tipo, como lo vimos recién, perfectamente él puede hacer la denuncia a una de las instancias que hemos mencionado. Y si no lo quiere hacer, por último lo comunica al colegio, a la dirección del establecimiento. Hay unos niños fumando droga en la esquina o unos niños que delinquieron porque quebraron unos vidrios o asaltaron un vehículo, o al revés, algunos niños vieron que un adulto lo estaba golpeando o que un adulto lo estaba maltratando. Todo eso son objetos de denuncia que, si bien la persona no se atreve a hacerlo, lo puede comunicar al colegio, y con eso también está cumpliendo esta labor de ser un adulto garante de derechos. Vamos a ver, y quiero que conozcan ustedes las pautas para derivar a la OPD. Yo les voy a presentar, tengo dos pautas, ¿cierto?, que son de distintas comunas, y vamos a ver algunas características. Se las voy a presentar en un formato un poquito más grande para que se observe mejor el detalle, ¿ya? Hay una de la municipalidad o de la comuna de Maipú, hay otra de Curicó, que se las presento a continuación. Y, por ejemplo, esta que tenemos acá es de la municipalidad del Bosque. Si ustedes se fijan, en esta pauta observamos que es una ficha de derivación. No se plantea el concepto de denuncia, se plantea más bien derivación. Derivamos la situación de un niño desde el colegio. ¿Qué es lo que se colocan? Los datos de la derivación, la institución que deriva, nombre y cargo responsable, que puede ser el director, el jefe UTP, el orientador, incluso el profesor jefe, ¿ya? Teléfono, fecha de la derivación, la individualización del niño o la niña, nombre, root, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono de contacto, sector, ¿ya? Todos esos elementos son importantes para identificar a qué niño nos referimos, a quién hacemos referencia. Datos de escolaridad, curso actual, profesor jefe, nombre del establecimiento, dirección, fono, comuna. Datos del adulto a cargo, aquí van los datos, sea el papá o la mamá, o del adulto que se hace cargo de este menor. ¿Ya? Ahí van todo: nombre, parentesco, cédula de identidad, domicilio, teléfono. Y acá se marca con una X, en este caso la comuna del Bosque, establece todos estos derechos que tienen los niños que en algún momento han sido vulnerados. Y por eso es que se hace esta derivación. El motivo de la derivación, y si ustedes se fijan, ahí hay varios, que puede ser 1, 2, 3, 5
derechos que han sido vulnerados. Voy a leer solamente algunos: abandono del hogar, adolescente embarazada, deserción escolar, ejerce bullying, interacción conflictiva con la escuela, etcétera, ¿ya? Víctima de negligencia, víctima de violencia, y finalmente si hay algún otro documento que se adjunte como informe psicológico, informe social o informe escolar que se quiera agregar. Y las sugerencias que uno hace, solicita qué cosa: apoyo al niño, apoyo a los papás, orientación, toma de conciencia. Ahí la derivación que uno hace desde el colegio está solicitando también el apoyo que requieren estos adultos cuando no entienden muy bien por qué están siendo sujetos negligentes, ¿ya? Veamos otro ejemplo, el de la ficha que utiliza la OPD de Curicó, que la tenemos por acá. Por ejemplo, acá ellos de inmediato señalan nombre de quien deriva, el cargo, establecimiento, y piden de inmediato que se marquen cuáles son los derechos que se han vulnerado, ¿ya? Aquí hay otros: derecho a la no discriminación, derecho a recibir nombre y apellido, ¿ya? En este caso aquí hay una situación que yo les quería compartir, que lógicamente por razones lógicas no podemos colocar los antecedentes, pero es un caso que a mí me tocó años atrás derivar por estos dos motivos: derecho a vivir en familia, cuidados, alimentación, cariño, y derecho a ser protegido, ¿ya? Del maltrato, del físico, de maltrato físico y abuso sexual. A este niño lo derivamos por estas dos situaciones que estaban siendo negligentes los adultos. Por lo tanto, ahí se entregaron todos los detalles del niño: nombre, apellido, RUT, los datos de los adultos también, ya que se identifican. Este niño vivía con la mamá, la derivación del niño se hizo la OPD, ¿ya? Y acá se colocan algunos antecedentes, en este caso fueron de manera muy breve, ¿cierto? M, para resguardar el nombre, es el menor de dos hijos cuyos padres están separados. Se está viendo afectado emocionalmente por la lejanía con su padre. Según versión de la madre, el padre de M no manifiesta un real interés por su hijo, ni en lo afectivo, ni en satisfacer sus necesidades económicas. La madre solicita apoyo para su hijo y para ella, pues su hijo mayor ya ha vivido experiencias difíciles y teme que a su hijo menor le ocurra lo mismo. Esta situación, si ustedes se fijan, no es tan grave, pero fue derivada igualmente a la OPD porque hay un padre que no se está haciendo responsable. En otras palabras, diríamos que está siendo negligente. Lo que nos mueve es entonces resguardar, cuidar los derechos que tienen todos los niños y las niñas para que efectivamente tengan un sano desarrollo y puedan efectivamente estudiar con tranquilidad, socializar, establecer todo lo que un niño merece por derecho, porque la Constitución, porque las leyes hoy día lo amparan y lo cuidan. La labor nuestra como profesoras, como profesores, tiene que ser esa: resguardar, cuidar para que estos derechos sean protegidos en todos los niños y niñas adolescentes que forman parte de los colegios donde nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Espero que esto les genere una reflexión profunda y que podamos entender que todos los adultos somos garantes de derecho de los niños.